Hola, soy el pastor Johnny Nájera. Te invito a que escuches el siguiente mensaje, el cual espero sea de bendición a tu vida. Gloria a Dios. Hoy estamos celebrando nuestra Santa Cena, ¿verdad? Otras iglesias lo llaman la mesa del Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a compartir los elementos, pero vamos a compartir la palabra. Gloria a Dios. Venga conmigo entonces a Lucas capítulo 22, verso 19. Vamos a leer 2 versos. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. ¿Lo tiene Lucas 22, 19? Dice la palabra: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo. Y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Diga conmigo: haced esto en memoria de mí. Verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dígale al que está a su lado: la sangre de Jesús se derramó por ti y por mí. Pero dígale con autoridad, como que usted cree eso. Así dígalo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo me dé una unción especial, Señor, para poder comunicar tu buena palabra en esta mañana. Te pido, mi Dios amado, que el corazón de cada uno de mis hermanos, como el mío, esté receptivo, Señor, en el nombre de Cristo, y que el poder de tu palabra, Señor, produzca un cambio en nuestro estilo de vida, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Le dijo al que estaba a su lado que la sangre de Jesús ha sido derramado por él y por usted. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy es un servicio especial, ¿verdad? Hoy estamos celebrando la Santa Cena. Y cada vez que se celebra la Santa Cena, hay un punto muy importante que debe de estar siempre en cada celebración de la Santa Cena. ¿Verdad? El servicio de la Santa Cena no se puede usar para hablar de las misiones. El servicio de la Santa Cena no podemos estarlo ocupando nosotros para hablar de los matrimonios. No podemos usar el servicio de la Santa Cena para hablar de la visión. ¿Verdad? El servicio de la Santa Cena, dice aquí el Señor, que cuando Él parte el pan da un mandamiento. Y cuando Él parte el pan, ese mandamiento es ¿cuál? ¿Qué leyó usted? Ayúdeme. ¿Qué leyó usted? Cuando Él parte el pan y lo da un mandamiento y dice que cada vez que se haga ese servicio, que se haga ¿qué? En memoria de Él, ¿verdad? Si le podemos poner título a este mensaje, yo le pondría en memoria del Señor. Entonces vemos que no es un servicio común y corriente con un mensaje más, ¿verdad? Tiene que ser algo diferente, tiene que ser algo que nos traiga a la memoria a Jesús. Amén. No puede haber entonces una celebración sin recordarnos de Él. Pero hay algo que me llama la atención. Cuando Jesús decía, hagan esto en memoria mía, Él no estaba diciendo, acuérdense de que yo soy grande, acuérdense de que yo tengo fuerza, acuérdense de que yo soy rubio, acuérdense que mis ojos son azules. Él no estaba diciendo, recuérdense del aspecto físico mío. Que dicho sea de paso, en Isaías nos dice a nosotros que en Jesús dice que no había belleza. La Biblia nos dice en Isaías de que en Jesús no había nada que fuera atractivo. Dice que no había nada que fuera deseable de la apariencia de Jesús. Entonces, mire cómo el mensaje se complementa. Jesús estaba diciendo, no me recuerden por esto, por como yo soy, no me recuerden por mi aspecto físico, sino que más bien recuérdenme por lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Recuérdenme por el sacrificio que yo hago por ustedes. Recuérdenme no por lo que estamos haciendo aquí, sino por lo que voy a hacer. Realmente lo que va a sellar, eso es lo que Jesús estaba queriendo decirlo, realmente lo que va a sellar mi estadía con ustedes, lo que realmente los va a impactar, es que yo voy a morir en la cruz del Calvario y mi sangre se va a derramar por ustedes. Recuérdenme por este sacrificio. El Señor no quería que lo recordaran porque se subió a la barca
y entró caminando sobre el agua y se abrió y se calmó la mar y se calmaron los vientos. Él decía, cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí, acordándose de mí, pero del sacrificio que yo hago por ustedes. Gloria a Dios. Entonces en esta mañana tenemos que tener en memoria, tenemos que tener en mente, gloria a Dios, ese recuerdo de Jesús, ¿verdad? Que el quebrantamiento de ese pan era el quebrantamiento del cuerpo de Jesús, ¿verdad? Ese es el sacrificio por cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros, cuando venimos al servicio de la Santa Cena, venimos con el corazón puesto, con nuestra mente puesta en el sacrificio de cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por ahí me dijo una vez alguien que, a ver, me dice, ¿cuándo tenemos el culto ese donde tomamos el vinito ese que me gusta? Porque a esos cultos me gusta venir. Y yo digo, no sé cómo decirle, qué poca vergüenza, o no sé qué decirle, pero realmente nosotros no podemos agarrar los elementos con esa facilidad. No podemos nosotros venir a un servicio donde vamos a tener los elementos y, no, yo vengo porque me gusta el vino. Si le gusta el vino, que él pase por la liquor store y se compre una botella. Pero aquí nosotros, cuando lo hacemos, la celebración es entendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. El Nuevo Testamento nos habla a nosotros que Jesús era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Él es el Cordero que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Juan el Bautista dice ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice de que cuando lo ve venir, dice, he ahí, Él, Jesús, ese es el que quita el pecado del mundo, ese es el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces, era necesario que hubiera ese tipo de declaración sobre Jesús. Tal vez si Jesús hubiera dicho nada más una parte y no hubiera habido alguien que lo testificara, tal vez hubiera un poco de duda en que Él era el Cordero. Pero hubieron otros que dijeron, no, Él es el Cordero de Dios, el que quita, gloria a Dios, el pecado del mundo. Ahora, cuando Él estaba celebrando esta cena, ¿verdad? Dicen los entendidos en cuestiones de historia que era el 14 de Nisan, ¿verdad? Jesús estaba partiendo el pan, estaba dando este discurso a sus discípulos, ¿verdad? Y el 15 de Nisan, que era el siguiente día, Jesús estaba muriendo. Entonces, eso nos habla a nosotros y nos conecta con lo que el Antiguo Testamento habla en relación al Cordero, ¿verdad? La misma fecha en que Jesús estaba muriendo era la fecha en que el Cordero, 1500 o 1600 o 1800 años, todavía no se han puesto de acuerdo en cuánto fue ese tiempo, pero en aproximadamente 1600 antes de que Jesús muriera, estaba siendo sacrificado un corderito. Estaba siendo sacrificado un corderito que estaba marcando la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Y fue en esa misma fecha, 14 de Nisan, el mismo tiempo que Jesús estaba también entrando en los preparativos de la muerte en la cruz del Calvario. Por eso es que a Jesús se le conoce como el Cordero Pascual, ¿verdad? Porque se le llamó la Pascua también a lo que sucedió allá. Ahora, la Biblia nos enseña que el sacrificio de ahora, el nuevo pacto, es distinto al del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hubo un cambio de cordero, ¿verdad? El mismo libro de Hebreos nos dice a nosotros de que ya no es necesario que año con año se presente una ofrenda, porque Jesús de una vez y por todas hizo el sacrificio. Entonces, yo quiero que usted pueda ver en su mente como un sacrificio aquí del Antiguo Testamento y un sacrificio aquí del Nuevo Testamento. Entonces se agarra el Antiguo Testamento como le diría, como un ejemplo, como un machote, como algo de que, ¿y cómo lo vamos a hacer? Miremos en el Antiguo Testamento cómo se hacía y así lo vamos a hacer. Entonces lo hacen igual, se cambia el cordero, sacan al animalito y ponen a Jesús. Jesús entra y ocupa el lugar del Cordero. Ahora, cuando nosotros hacemos la celebración de la Santa Cena, nosotros ya no tenemos que matar ningún corderito, ¿verdad? Porque
Jesús ya fue el Cordero. Él es el sacrificio. Yo no le estoy diciendo a alguien que en cada cena, en cada santa cena del Señor, en cada mesa del Señor, vamos a tener que matar un corderito. No estoy diciendo eso. Ahora, hay algo que yo encontré que todavía sigue vigente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, se cambió el Cordero, pero la manera, la actitud, la motivación de la persona delante de la mesa del Señor, como delante del sacrificio del Cordero, tiene que ser la misma. Yo no sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? El Cordero se cambió, ya no hay más que hacer sacrificio. Gloria a Dios por eso, porque si no, imagínense aquí tuviéramos un Cordero bramando aquí. Y capaz que hasta nos pidiera que le pusieran aquella alabanza que dice, como brama el cordero por las aguas, y tuviéramos que hasta complacer el corderito. Pero no es así, ¿verdad? Jesús murió, Jesús lo hizo. Ahora, la actitud, la mente con la que nosotros celebramos la Santa Cena sigue siendo la misma, no solamente de la mesa del Señor en el Nuevo Testamento, sino la misma del Antiguo Testamento. Venga conmigo a Éxodo capítulo 12, verso 3. ¿Sabe? Es como si uno va a una fiesta que la hicieron hace 1000 años, ¿verdad? Y había que ir vestido con ropa de gala, por llamarlo así. Y la fiesta se ha venido celebrando. Y porque llegamos nosotros al año 2000, y eso fue hace 1000 años, oh no, yo me voy en jeans, yo me voy en sandalias, me voy con mi gorra, me voy con mi camiseta. Cuando uno llega a la puerta de donde es el evento, le dicen a uno, ¿qué pasó? Oh no, es que me dijeron que quieren una celebración que se hace desde hace 1000 años, sí, pero es necesario venir con traje de gala. Ah, no, eso fue hace 1000 años. Hoy yo vengo así cómodo. ¿Usted cree que lo van a dejar entrar? No lo dejan entrar porque hay un código. De eso le estoy hablando. Entonces venga conmigo a Éxodo capítulo 12, verso 3. ¿Lo tiene? Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada uno, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces mire que aquí es cuando se establece la Pascua, ¿verdad? Aquí es cuando se establece la primera celebración solemne del pueblo de Israel. Ahí comienza. Entonces, miren los parámetros que empieza a poner Dios. Se los da Moisés y le dice que tienen que ir y conseguir un cordero. Pero que si el cordero es demasiado grande, le toca que entonces invitar a su vecino, al que está al lado de él, para que venga a comer junto con él, ¿verdad? Entonces, veo yo que esto es una celebración familiar. Así comienza la Pascua, con una celebración familiar, pero que también incluye al vecino. Entonces, cuando yo veo eso, digo yo, ¿y qué hubiera pasado si el cordero que yo tengo es demasiado grande? ¿Qué pasa? Tengo que llamar al vecino, ¿verdad? Y si yo me había peleado con el vecino y le había tirado las bolsas de basura al patio de él, y el Señor dice, hey, para poder comerse este cordero tenés que invitarlo a él. ¿Qué cree que tenía que haber hecho? Ayúdeme usted a pensar. Ir a pedir perdón. Entonces los parámetros del sacrificio del cordero, lo primero que trae es reconciliación. Mire lo que hace el cordero. Mire cómo Dios manda a hacer algo para que eso cree otra cosa. Es como una cadena, es como una acción, ¿verdad? Provoca una reacción. Entonces, mire lo que pasa con ellos. Entonces, invitan entonces ellos al vecino, se tienen que poner de acuerdo. Si por alguna razón no se habían llevado bien porque aquel le agarró la gallina a este, o el perrito de aquel se venía para la ofensa de él a hacer sus cositas y este lo agarró a pedradas y habían problemas. Cuando Dios instituye la cena del cordero,
Señor, así como que lo ponen aprietos a uno, ¿verdad? Y esos parámetros, se cambió el cordero. ¿Se acuerda que le dije? Se cambió el cordero. Ya no hay cordero. Pero los parámetros son los mismos. El apóstol Pablo nos habla acerca de esos parámetros. Ya vamos a llegar allá. Entonces, había o tenía que haber una buena relación entre los vecinos, aún dentro de la misma familia. La Pascua era la oportunidad para ponerse de acuerdo. Yo creo que año con año, ¿verdad?, ha servido la Pascua para eso, para ponerse de acuerdo, para ir y pedir perdón, para arreglar relaciones, para después comer del cordero. Mire que ahí no dice, coman del cordero y después, si les sobra, vaya y busque al vecino. Ni tampoco dice, vaya y busque al que a usted le cae bien. Tampoco dice, vaya y busque con el que lo respeta. Dice que con el que está al lado. Y yo no sé ¿cómo le puedo decir esto? ¿Cómo son los vecinos suyos? Pero yo me recuerdo que donde yo vivía, yo tenía 3 tipos de vecinos. Y los 3 eran totalmente diferentes. Había uno que nunca salía de su casa y desde su casa estaba viendo todo lo que pasaba, porque vivía en una esquina y desde ahí tenía una vista como de 250 grados, así miraba todo lo que pasaba. Y él decía, aquel que está... Y entonces yo iba a comprar una soda o algo y me decía, y ya se fijó que aquel vecino por allá solo pasa borracho. Y ya se fijó que por allá hay otro vecino que le pasa pegando a la mujer. Y por allá hay otro que ni trabaja, yo creo que ese es delincuente o vende drogas o no sé qué. El tipo era tremendo. Entonces tenía otro que vivía al frente, que cuando nos saludábamos siempre me decía, yo estoy viendo tu casa. Su casa, la casa de él era de 2 plantas. Me decía, yo siempre estoy viendo tu casa y cualquier cosa que yo vea desde acá que no es normal, yo te cuido. Y este vecino es bueno, si yo estoy dormido y alguien anda por ahí, él me va a cuidar, decía yo. Ahora tenía otro que ese era único. Aquel venía y yo no sé, casi todos los días se emborrachaba y agarraba su carro, yo no sé por qué se venía a quedar pegado al lado de mi casa. O sea, había como una cuneta donde pasaba el agua lluvia y ahí se hacía lodo y el hombre siempre venía a quedarse ahí pegado, no podía salir. Y ya salía yo y ¿qué pasó? Le decía, no, me quedé aquí. Y ese no se llevaba bien con nadie, pero a mí me saludaba, me hablaba con respeto. Y siempre decía, voy a hacer una fiesta, y hablaba duro. Voy a hacer una fiesta, me decía, donde lo voy a invitar a usted, me decía, porque usted es un hombre de respeto. Pero de aquí no hay nadie más que sea de respeto. Y decía, por ahí se iba el hombre, buscando problemas con el otro. Digo yo, y si hubiera venido el Señor a instituir la cena pascual ahí, imagínense usted esa gente ahí comiendo el uno con el otro. Pero era necesario para poderse comer el corderito, ¿verdad? Esa era la palabra que Dios les dio. Vayan con el vecino, no importa que sea el que no le gusta, no importa que sea el chismoso, no importa que sea el que... No importa. Vaya, póngase de acuerdo y cómase el cordero. Gloria a Dios. Entonces, vemos nosotros que hoy en día es igual, ¿verdad? Hoy en día, en el Nuevo Testamento, la Biblia, la palabra vecino le hace una traslación a prójimo. Jesús dijo, ¿verdad? Le preguntaron, ¿y quién es tu prójimo? Y él siempre habló del prójimo. Y él siempre estaba diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Tienes que amar a tu prójimo, tienes que perdonar a tu prójimo. No importa que tu prójimo no te caiga bien, tú tienes que estar con tu prójimo. Y Jesús siempre habló del prójimo. Entonces, hoy en día, cuando nosotros celebramos la mesa del Señor y tenemos como memoria que Jesús está con nosotros, y ahí está el prójimo que no nos cae bien a nosotros tenemos que ir, hermano, hermana, perdóneme, ¿verdad? Yo no me siento bien, pero no lo vamos a hacer nosotros por religión, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer en memoria de Él, porque
la presencia de Jesús está en este lugar, porque nos vamos a sentar a la mesa del Señor, porque vamos a estar delante de los elementos que representan al Cordero. Jesús decía, este pan es mi cuerpo y este vino es mi sangre, háganlo en memoria de mí. Donde quiera que esté esto, crean que yo estoy ahí con ustedes, pero los parámetros siguen siendo los mismos. Póngase de acuerdo con su prójimo y siéntese a la mesa. Jesús nunca dijo, si no se pone de acuerdo con el prójimo, no se siente a la mesa. No, Él dijo, póngase de acuerdo con el prójimo. Si tiene que perdonar, perdone. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que abrazar, abrace. Si tiene que dar un apretón de mano, délo. Cualquier cosa que tenga que hacer, hágala. Pero siéntese a la mesa del Señor. Entonces, en esta mañana, gloria a Dios, nosotros tenemos que venir, ir a nuestra fuente de recuerdos y ver qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón. ¿Será que hay algún prójimo, alguna prójima, no sé si se dirá así, con la que no me siento bien, con el que no me siento bien, y estoy a la mesa del Señor? Y el Señor dijo que cuando lo haga en memoria de Él. Él está aquí con nosotros. Ese pan y ese vino que usted va a pasar a recoger aquí representan al Cordero. Entonces tenemos nosotros que ponernos en paz con las demás personas. Amén. Especialmente con el prójimo. Gloria a Jesús. Y mire que no lo tengo aquí y pensé en esto también. Porque hay veces que nosotros, ¿verdad?, nos volvemos tan religiosos que venimos y le pedimos perdón al prójimo, ¿verdad?, a la prójima, no sé si se dice así. Pero muchas veces no le pedimos perdón a la esposa, al esposo o a los hijos. Vamos acá donde el hermano y, hermano, perdóneme, miren, qué pena, le fallé. ¿Me perdona? Amén, hermano, yo lo perdono, siga adelante. Pero la esposa, esta que se haga para allá. Que le voy a andar pidiendo perdón a esta, ya no la aguanto. O la esposa, ¿verdad? A este, ¿para qué le pido perdón? Voy a donde la hermana, y hermana, usted tan linda que se ve con ese peinado, y yo quiero pedirle perdón, ¿verdad? Yo quiero que me perdone. Pero no solamente es con el prójimo, sino que esto comienza con la casa, ¿verdad? Yo no sé cómo ha estado su vida en su casa, pero hoy que nos vamos a sentar a la mesa del Señor es la oportunidad para pedirle perdón a nuestro esposo, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Vamos a comenzar por nuestra casa y vamos a terminar con nuestra iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios. Mire que Mateo 5:23, yo se lo leo, no lo busque. Dice que si uno trae su ofrenda al altar y que si ahí se recuerda de que su hermano tiene algo contra uno, que ponga la ofrenda a un lado, que vaya y busque al hermano y hable del asunto. ¿Sabe que este pasaje yo siempre había creído de que, ok, yo pasé por aquí y le golpeé a Eric? Eso fue después del ayuno. Todavía me quedan 2 semanas, 3 semanas. ¿Para qué le pido perdón? Espero la cena del Señor y me arreglo las cosas. Pero a mí se me olvidó. Pasaron las 3 semanas y a mí se me olvidó. Entonces, participo de la mesa del Señor. Y Eric puede decir, wow, nunca me pidió perdón. ¡Qué bárbaro! Es un descarado. ¿Cómo dirías, Eric? Se reiría nada más. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo leía, yo siempre había entendido que el que había hecho algo malo, que fuera y pidiera perdón. Pero la Biblia dice que el que cree que su hermano tiene algo contra él, que vaya y arregle el asunto. Entonces, miren la responsabilidad que tenemos. El que está ofendido, al que le hicieron algo, al que sintió que le faltaron el respeto, que lo quisieron ofender, ese es el que tiene que ir y decirle, mire, hermano, usted dijo el otro día, o mire, hermana, usted dijo el otro día o hizo algo que me molestó, me hizo sentir mal. Jesús estaba diciendo, si tú te sientes ofendido porque te hicieron algo, ve y habla con el que te ofendió y arregla las cosas. Y una vez arregladas las cosas, entonces tú vas y presentas tu ofrenda delante del altar, ¿verdad? Esa es una responsabilidad que cae sobre el ofendido.
Yo cuando leí ese pasaje la primera vez, hace un par de años, yo creía que el que ofendía era. No, es el ofendido. Esta es una responsabilidad sobre el que se siente mal. Entonces, cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, si hay algo que alguien nos hizo, que nos ha hecho sentir mal, ahora en la mesa del Señor vamos y hablamos y le decimos al hermano o a la hermana, o al joven o al niño o a la niña, no sé con quién haya sido, o con el pastor, porque a veces que como pastor puedo hacer o decir algo que le moleste y tal vez sin darme cuenta, tal vez sin ser mi intención. Pero entonces venir y arreglar las cosas. Vamos a sentarnos a la mesa del Señor, ¿verdad? Y tenemos nosotros, antes de participar de ella, ponernos de acuerdo y estar en paz con los de nuestra casa y con los de nuestra iglesia. Amén. Éxodo capítulo 12, verso 11. Ahí mismo estamos, solo tiene que bajar sus ojitos. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? De esta manera, miren, ya presentaron el cordero, ya lo tienen el cordero, ya se sentaron, ya se pusieron de acuerdo con el vecino, ya también con el prójimo. Pregúntele al que está a su lado, pero mire, quiero que lo haga con autoridad. Pregúntele, ¿ya te pusiste de acuerdo con el prójimo? ¿Ya hablaste con el prójimo? Dígale. Ahora pregúntele esto, ¿ya no tienes nada contra el prójimo? Pregúntele, ¿ya no tienes nada? Gloria a Dios. ¿Alguien dijo que todavía siente algo? Vamos a orar, tenemos el aceite, gloria a Dios. Entonces mira lo que dice el verso 11, ¿lo tiene? De esta manera lo comerán. Ya se pusieron de acuerdo, pero de esta manera lo van a comer. Ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. La Pascua es, ¿verdad?, la presentación del sacrificio del Cordero Pascual. Entonces, después que nosotros nos ponemos de acuerdo, después que nosotros hicimos las paces, después que aquello que nos había hecho nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, o tal vez algún hermano o hermana en la iglesia, después que arreglamos eso, el Señor dice, pero ahora, dice la Escritura, lo deben de comer de esta manera. Ya están todos juntos, pero lo vamos a comer de esta manera. Dice, ahí hay 3 indicaciones que yo le quiero platicar en esta tarde, en esta mañana. Dice, con los lomos ceñidos. De esta manera lo van a comer, con los lomos ceñidos. Mire, en los tiempos antiguos, dicen que cuando un hombre estaba en su casa, ¿verdad?, estaba cómodo, se sacaba entonces su ropa y lo único que él tenía sobre él era una túnica, ¿verdad? Esa túnica, él andaba suelta, era una túnica larga, que cuando él andaba dentro de su casa tenía que andarla así, agarrada para arriba, porque era tan larga y tan grande que él no podía caminar. Pero como estaba en su casa, ¿verdad?, él estaba cómodo, él no iba para ningún lado, él estaba vestido de esa manera. Ahora, pero cuando alguien tenía que moverse, cuando alguien tenía que hacer algo, cuando alguien tenía que estar en movimiento, por ejemplo, iba para el trabajo o tenía que salir a hacer alguna vuelta, dice que entonces agarraba el vestido, agarraba la túnica y se la enrollaba, y la parte más larga, la parte de afuera, la metía dentro de su vestido, ¿verdad?, dentro de la túnica, y agarraba esa parte con un cinto, con una faja, y de esa manera sostenía aquello que estaba suelto. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, eso lo hacía él, que pudiera entonces moverse más rápidamente, pudiera agarrar para cualquier lado sin tener que estar agarrando nada. Entonces, eso lo hacían ellos para moverse libremente sin enredarse en los extremos que estaban sueltos. Y de esa manera la persona estaba lista para trabajar, para la batalla o para emprender un viaje.
Entonces, cuando el Señor dice, si cuando vayan a comer este cordero, es necesario que sus vestiduras estén recogidas, que sus vestiduras estén ceñidas a ustedes por su cinto, por su faja, ¿verdad? Y que no les vaya a servir de tropiezo. Entonces, ¿qué podemos aprender? Cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, no debe de haber nada que nos mantenga a nosotros atados en el caminar con Cristo. Si hay algo que se nos ha soltado cuando venimos a la mesa del Señor, hay que agarrarlo y ponerle el cinto. Gloria a Dios, ¿cuántos dicen amén? No tiene que haber nada que nos haga tropezar en nuestro caminar como cristianos, y tenemos que estar listos para cuando el Señor vuelva por segunda vez. Estar con los cintos listos es porque si el sonar de las trompetas es hoy y el Señor nos llama de las nubes, no hay algo que cuando usted empiece a correr para arriba lo jale y y usted vea que se empieza a ir todo el mundo y la familia se fue y usted enganchado de ahí no se lo va a poder llevar nadie. Nadie le va a poder ayudar. Por eso el Señor dice, cuando se sienten a la mesa a comer el cordero, que no haya nada que los tenga agarrados a este mundo. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. Porque es que el Señor no quiere que nadie se quede. Mire, dice la Biblia que Él hace que los días cada día sean más largos por amor a nosotros, porque Él no quiere que nadie se quede. Pero Él nos da instrucciones. Por eso es que cuando celebramos la mesa del Señor, nosotros tenemos que estar con nuestros mantos, ¿verdad? Ceñidos, gloria a Dios, con nuestro cinto. Muchas veces nosotros nos enredamos en las cosas de este mundo. Muchas veces nosotros podemos andar con nuestras vestiduras bien amarraditas, ¿verdad? Bien sujetas, pero empezamos nosotros a caminar y se empieza a salir por ahí, se empieza a salir, y si nunca lo volvemos a meter, eso se empieza a caer y empezamos a andar sueltos y se nos empiezan a pegar las cosas de los demás. Hoy en día, si nosotros no nos estamos ciñendo con la palabra, empezamos nosotros a buscar lo que la gente del mundo está buscando. Nosotros empezamos a buscar qué es lo que, aquel del mundo le gusta esto, yo también lo quiero. Aquella mujer del mundo hace esto, yo también lo quiero hacer. Eso es empezar nosotros a que las vestiduras vayan quedando sueltas y que el día que el Señor quiera llevarnos, eso nos vaya a tener atados a este mundo. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor es para recordar qué hay suelto en mi vida. Qué gusto, qué placer, qué deseo se me empezó a salir a mí. ¿Qué hay que ando suelto? Nosotros cuando venimos a la mesa del Señor y vemos sus elementos, tenemos que ver eso. Porque si el Señor viene hoy, antes de que nosotros participemos de la mesa, Él quiere que nosotros estemos listos. No solamente para la batalla, sino también para la partida. Gloria a Dios. Cuando nos sentamos a la mesa del Señor, tenemos que buscar la oportunidad de ver qué es aquello que nos mantiene atados. Aquello que no me deja buscar de Dios. Mire, le voy a decir algo. Hay muchos cristianos que lo que los tiene atados a no buscar de Dios es que tienen 2, 3 trabajos. Hay muchos cristianos que lo que los tiene atados a buscar de Dios es una televisión grande, es la computadora. Hay muchos cristianos que lo que los tiene atados a buscar del Señor son las amistades que tienen. Amistades que no sirven. Amistades que lo que hacen es estarle sacando la costura al manto de él o de ella y tenerla más amarrada al mundo. Y eso detiene. Hay muchos cristianos que dentro de la misma casa la gente les sirve de tropiezo y eso lo tiene atado para que busque del Señor. Y la salvación es individual. Usted no va a poder quedarse agarrado del manto y todo el mundo yéndose y decirle al Señor, yo estoy atado de aquí porque el marido que me diste, como hizo a Adán, por la mujer que me diste, yo estoy atado aquí. El Señor le va a decir, wow, lo siento, Adán, esto no es así. Esa era tu responsabilidad, amarrarte tu vestido y tenerlo sujeto con el cincho. ¿Qué es lo que a nosotros nos ata para buscar la presencia de Dios?
Nosotros tenemos que estar preparados para pelear la buena batalla, estar siempre ceñidos. También tenemos que tener una vida preparada para cuando Cristo vuelva. Dice la Biblia en Hebreos 12:14 que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y yo se lo he predicado. Eso quiere decir, nadie se va con el Señor si no tiene paz, si no tiene santidad. En otras palabras, de acuerdo al mensaje, si el manto suyo está suelto, si no está ceñido, si no tiene el cinto, la faja sujeta a sus vestiduras, no se va con el Señor. Pero gloria a Dios que hoy nos sentamos a la mesa del Señor. Hoy está el Cordero simbolizado en los elementos que vamos a participar, y Él puede, con su poder, si nosotros lo pedimos, hacernos libres de cualquier atadura que nos esté deteniendo de buscar de la presencia de Dios, que nos esté deteniendo de desarrollar la voluntad de Dios, que nos esté deteniendo de hacer lo que Dios quiere que hagamos, que nos esté deteniendo de dar lo que nosotros tenemos que dar. Dios quiere que nosotros seamos participantes de la obra de Él. Pero ¿qué hay que nos detiene? ¿Qué hay? La experiencia. Eso puede ser un pedazo del manto suelto, que hay que sujetarlo con el cinto de la palabra de Dios y decir, la Biblia dice, escrito está. Gloria a Dios. Después dice que de esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas. ¿Queda claro? Después dice, y con las sandalias en sus pies. Mire las sandalias lo que significan. Las sandalias tienen el significado de ser dueño de un lugar o de algo. Cuando nosotros tenemos puestas nuestras sandalias, cuando tenemos calzado, nosotros tenemos autoridad. Cuando nosotros tenemos nuestros pies calzados, nosotros poseemos algo. Pero ahí dice, ¿verdad?, de que había que estar con los pies calzados. Tenían que estar las sandalias puestas. Ahora, los pies descalzos significa ser criado o esclavo de alguien. Mire cómo era la vida en Egipto. Si el Señor les dijo a ellos, se van a comer el cordero de esta manera, seguramente vivieron 215 años descalzos. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Israel era esclavo en Egipto. Y todo ese tiempo anduvieron descalzos. Y el Señor les dijo, en el mundo, en Egipto estuvieron descalzos, pero cuando se sientan a la mesa del Cordero, los quiero con los pies calzados. ¿Sabe que cuando yo leo eso, yo lo primero que me recuerdo es de la palabra del hijo pródigo? ¿Cuántos se recuerdan la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo dice que él toma su herencia, se va y la bota. ¿Sabe que el hijo pródigo cuando se fue, tal vez se fue con zapatos de marca? A los jóvenes, pónganme atención con lo que les voy a decir, Jóvenes, si ustedes se van de la casa de sus padres en desobediencia, tal vez hoy tienen unos buenos zapatos, una buena ropa y una buena comida, pero si se van en desobediencia, van a volver a esa casa sin zapatos, sin ropa y flacos. Porque eso fue lo que le pasó al hijo pródigo. No respetó la autoridad de su padre y se fue. Ahora, ¿qué veo yo? Dice la Biblia que cuando él vuelve a su casa, dice que él lo primero que dice, Padre, he pecado. Pies descalzos. ¿Por qué le digo pies descalzos? Porque el papá cuando lo vio dijo, cálcenlo, pónganle zapatos, viene descalzo, viene esclavo del pecado. Es pecado, dijo él. No soy digno más de ser hijo tuyo, hazme como uno de tus esclavos. Mire lo que hace estar uno con los zapatos descalzados, con estar sin sandalias. Cuando alguien no tiene sandalias es porque está siendo esclavo del pecado. Cuando alguien no tiene calzado sus pies, está siendo esclavo del pecado. Entonces el Señor decía, cuando alguien se sienta a la mesa del Cordero, no puede venir aquí siendo esclavo del pecado. El pródigo dijo, he pecado contra ti. No soy digno de ser hijo, yo tengo que ser esclavo. Pero el Padre, qué bueno, mire, yo cuando veo eso digo, gloria a Dios por el Padre. La mesa del Señor nos da la oportunidad para que si ha habido pecado en nuestras vidas,
se quede y se calce en nuestros pies y tengamos poder y autoridad para gobernar sobre cualquier cosa que nos hace pecar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, de cierto les digo, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Por eso es que la palabra, cuando el corderito dijo eso, quítense, o más bien pónganse las sandalias de hijos y dejen de ser esclavos del pecado. Entonces, hoy, mire, la Santa Cena o la mesa del Señor es la oportunidad para que nosotros nos pongamos delante de la presencia del Señor y le digamos al Señor, Señor, he pecado. He pecado. Y mire, por ahí le escuchaba un verso hoy en la mañana que me gustó, 1 de Juan 1:19. Dice que si alguien ha pecado, que confiese y el Padre lo perdona. Entonces la Santa Cena nos da a nosotros la oportunidad de hacer un recuento de lo que hemos hecho, y si no está alineado con la palabra, si sabemos que eso que hemos hecho ha entristecido al Espíritu Santo, pidamos perdón hoy. Recuérdese lo que dice la palabra, de esta manera lo van a comer, de esta manera van a participar de los elementos, con los pies calzados, con las sandalias puestas. Todo aquello que hayamos hecho que no le agrada a Jesús, debemos de pedir perdón hoy. Hoy es la oportunidad. Por eso le digo que Jesús decía, hagan esto en memoria mía, pero no lo hagan como yo era, como era mi aspecto físico, sino lo que yo hice por ustedes. Cuando nosotros podemos entender eso, nada nos puede apartar del amor de Dios. El apóstol Pablo decía, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, ni el pecado nos puede separar del amor de Dios. Entonces, cuando nos sentamos a la mesa del Señor, sí, miremos nuestros pies, ¿están calzados o no están calzados? Si no están calzados, si perdimos un tacón en el caminar en estos últimos días, digámosle al Señor, Señor, calza mis pies, porque me voy a sentar a tu mesa, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mire, el apóstol Pablo decía, examínese cada uno. Ahí es donde aplican los parámetros que el apóstol Pablo usa. El apóstol Pablo, si agarraba a Éxodo, decía, miren, les voy a decir una cosa. La Biblia dice, el apóstol Pablo posiblemente pudo haber dicho esto, Éxodo dice de que cuando se sienten a la mesa del Señor, se examinen. Pero ¿cómo nos vamos a examinar? Aquí les doy los parámetros. Primero, que su manto esté sujeto, ceñido, con un cinto, que no haya nada que los tenga atados a este mundo. Examínese. Después, miren cómo está su caminar. ¿Está caminando descalzo? Están en pecado. ¿Está siendo esclavo del pecado? Sea libre del pecado. Examínese. Eso era lo que el apóstol Pablo decía. Que esa es la oportunidad para nosotros pedir perdón. Entonces, aún, esto es otra cosa, aún, ¿verdad? Algunas veces tenemos pecados que se nos son ocultos, cosas que hemos dicho, que hemos hecho, que hemos visto, que nos hemos llevado. Algunas veces uno en el trabajo se mete algo y se lo termina robando. La gloria a Dios, aquí no hay ninguno. Pero hay veces que son cositas así. El Espíritu Santo nos puede decir, esto está estorbando en tu vida. Esto te tiene con tus zapatos, sin zapatos. Esto te tiene como un esclavo. Así que cuando nosotros nos sentamos a comer en la mesa del Señor, tenemos que ver cómo están nuestros pies y pedirle al Señor que calce nuestros pies. Mire entonces la tercera indicación para poder participar. Dice, con el cayado en su mano. El cayado es una vara, es un bastón para poder caminar apoyado sobre eso, ¿verdad? El cayado es algo que, como un bastón, la gente lo usaba para avanzar, gloria a Dios, apoyado en eso. ¿Sabe quién usaba cayado? El gran pastor de Israel. ¿Quién es ese? Él es el gran pastor.
David es el gran pastor de las ovejas, le dice Jehová es mi pastor. El hombre se identifica con Jehová como su pastor y él es el pastor de las ovejas. Dios lo pone como rey. Un rey es pastor, ¿verdad? Y él caminaba apoyado en una vara, en un bastón. Y David cuando hablaba de esa vara, mira lo que David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ese era el bastón de David, ese era el cayado de David. Cuando se apoyaba en algo, se apoyaba en la palabra. ¿Qué dice la palabra? Entonces cuando nos dice a nosotros que tenemos que tener nosotros el cayado en nuestra mano, quiere decir que cómo estamos viviendo nuestra vida. Si la vida de nosotros la vivimos apoyada en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros nos imaginamos, o si nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios. Cuando venimos a la mesa del Señor tenemos que ver cómo hemos venido tomando las decisiones. Si las tomamos de acuerdo a lo que la Escritura dice o como a nosotros nos parece. Bueno, yo lo hago así porque así siento yo hacerlo. Es más, dice que el cayado era lo del pastor. Y era lo que yo le compartí el viernes en la clase. Alguien que el pastor en esta iglesia le pone la vara, dice que los pastores la usaban y con eso dice que iban contando las ovejas y también las medían y tenían una altura. Y por ahí pasaban unas ovejas que eran enanas espirituales y decía: esta hay que ponerla al lado para que siga creciendo, las otras van para el otro corral. Y eso era el trabajo del pastor con el cayado. Estar apoyado en el cayado es estar apoyado en la palabra. Pero alguien que diga: no, yo no me apoyo en la palabra, no me importa lo que diga el pastor, pero tengo una relación con Dios que él y yo, mayoría. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Tenemos que estar apoyados en la palabra de Dios. Mire, la vara de Moisés da testimonio de lo que Dios demandaba de él. Moisés se apoyaba en la vara. Cada vez, yo no sé, pero si usted lee la Escritura, cada vez que Moisés le dice al Señor: Señor, dame esto, Señor, por favor, me estás dejando solo, este pueblo murmurón que ya no lo aguanto. ¿Cómo hago para salir de Egipto? ¿Cómo hago si aquí ya estamos rodeados, no hay cómo pasar? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? La vara, la palabra. Nosotros también. Dios nos ha dado la palabra para que nosotros caminemos con ella. Para que cuando nosotros tengamos un problema y la situación se mire que es adversa a lo que la palabra dice, le creamos a la palabra. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Nosotros no podemos creerle a la circunstancia. Estuvimos hablando aquí, Dios tiene el poder de hablarle a las cosas que no existen para que empiecen a existir. Y esa es la palabra de Dios. Y si Dios lo dijo, aunque es que yo no creo, pastor, a mí me está yendo mal. Tengo un enano y ya está midiendo 2 metros. Tengo un elefante y se me puso flaco. Tengo un payaso y se me ha puesto con depresión. Todo me sale mal. Pero ¿qué dice la palabra? Yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. En eso tenemos que confiar nosotros. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, es para ver cómo hemos estado nosotros en relación a la palabra. ¿Estamos nosotros haciendo lo que nosotros queremos? No, o estoy viviendo mi vida pegado a la palabra. Debemos de apoyarnos en la palabra de Dios y esperar a ver a Dios glorificarse en nuestras vidas. La vara, ese cayado que Moisés tenía, le daba la seguridad que si él hacía algo con esa vara, algo iba a pasar. Dios se iba a glorificar. Estaba allá delante del faraón y ve que aquellos tiran las serpientes. La vara, ¡pam!, tira la vara. ¿Y qué pasa? La gloria del Señor. La vara, la palabra de Dios. Apoyados en la palabra de Dios todo el tiempo. La palabra de Dios debe de ser la autoridad de nuestra vida. La vara significa autoridad. Cuando la Biblia dice, y tengan ustedes el cayado en su mano, dice, y tengan ustedes como la autoridad de sus vidas la palabra de Dios. Ese debe de ser el régimen de nuestra vida. La palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a cerrar. Venga conmigo. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 27.
la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a sentar en esta mañana? A comernos los elementos, a participar de la mesa del Señor. Jesús mismo dijo, este pan representa mi cuerpo, que por ustedes es partido. Este vino representa mi sangre, que por ustedes es derramada. Primera de Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿lo tiene? Primera de Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa. En esta mañana, hermanos, yo le voy a pedir que ahí donde usted está, incline su rostro. Yo le voy a pedir que usted en esta mañana vea, la Biblia dice, cada uno pruébese a sí mismo. La Biblia no dice usted, pastor, pruebe a las ovejas. La Biblia no dice usted, esposo, pruebe a la esposa. La Biblia no dice las esposas que prueben a los esposos. La Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo te vas a sentar en esta mañana a la mesa del Señor? ¿Cómo vas a participar de los elementos? ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Están sujetas o están sueltas? ¿Hay algo que ha estado deteniendo tu caminar con el Señor? ¿Hay algo que ha estado deteniendo el acercarte al Señor? En esta mañana, ahí donde usted está, yo le pido que medite. Medite en que si hay algo que lo ate, algún placer, algún deseo, algún vicio, si hay algo que usted está anhelando que está fuera de la voluntad de Dios y usted sabe que a Dios no le agrada, esta es la mañana para nosotros probarnos a nosotros mismos y poder amarrar, poder nosotros desatarnos de aquello que nos tiene atados, poder nosotros ser libres para cuando el Señor venga. Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que movernos con agilidad, para que cuando el Señor haga sonar sus trompetas en el cielo, cada uno de nosotros seamos arrebatados. Si hay algo ahí que lo tiene atado, dígale en esta mañana, Señor, voy a participar de la mesa, de tu mesa. Dígale, esos elementos te representan a ti. Lo voy a hacer en memoria tuya, Señor, pero entiendo que tengo que ser libre, Señor amado, de aquellas cosas que me atraen en el mundo. En el nombre de Jesús, hazme libre en esta mañana. Hazme libre, Señor, en el nombre de Jesús. Que mi caminar sea libre en ti. Que mi caminar, mi Dios amado, sea siempre hacia ti. Sea haciendo tu voluntad en el nombre de Jesús. Ayúdame en esta mañana, Señor. Mira que me he tropezado con las ropas que he traído. Son ropas, Señor, que se han manchado. Son ropas de inmundicia, Señor. Pero tú las puedes limpiar en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Haz el milagro, Señor amado, con cada uno de nosotros en esta mañana. Abra sus labios. Háblele al Señor. Cada uno, dice la palabra. Cada uno, pruébese. No pruebe a nadie. No esté pensando en alguien más. Piensa en su vida. Piensa en lo que ha estado suelto en su vida, en lo que lo está deteniendo en el caminar con el Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana el Señor quiere que nosotros nos preparemos para su venida. No sabemos si Él va a venir hoy en la noche, no sabemos cuándo va a venir. La Biblia dice que nadie conoce el día ni la hora, pero nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que estar listos, porque si Él viene, Él no quiere que nosotros nos quedemos. Él quiere que nosotros nos vayamos con Él. Gloria a Dios. ¿Cómo están las vestiduras? Él decía, para comer esto, dice la palabra, tienen que estar puestas las sandalias. ¿Cómo está tu caminar? ¿Estás caminando con los pies descalzos? ¿Estás caminando como un esclavo del pecado? ¿Cómo está tu caminar? ¿Has estado cayendo en algo que a Dios no le agrada? En esta mañana, en el nombre de Jesús, nosotros podemos venir delante de su presencia y decirle, Señor, mis pies están descalzos, pero tú los puedes calzar. Señor,
He perdido mis zapatos, he perdido mis sandalias, he caído en pecado, he perdido mi posición de hijo. Tal vez has venido hoy pensando en que ya no eres ni hijo de Dios o hija de Dios. Tal vez veniste pensando hoy de que, gloria a Dios, tal vez Dios ni te acepte por tus pecados, por lo que has dicho, por lo que has hecho. Tal vez has estado pensando ya ni volver a la iglesia, porque de qué vale si sigo cayendo en el mismo problema. ¿De qué sirve? Pero has venido a la casa del Padre. Tal vez has venido descalzo, pero el Padre tiene un par de sandalias nuevas para ti. Pídele al Señor, calza mis pies, Señor. Yo no quiero ser más esclavo del pecado. Quiero ser libre. Quiero ser un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Dice que para poder comer de este cordero era necesario tener en su mano el cayado, la palabra de Dios. Si hemos estado viviendo nuestra vida como a nosotros nos parece, si hay alguna área en nuestra vida que no se la hemos entregado al Señor, si hay algo que la misma palabra, que el mensaje que el Señor nos ha estado dando, no estamos de acuerdo, si hay algo que no compartimos de lo que la Biblia dice, en esta mañana le podemos decir: Señor, convénceme de tu palabra. Quiero creer en tu palabra, Señor. Entiendo que tú la has inspirado, Señor, y que la has dejado para mi bienestar. Ayúdame a creer en tu palabra. Abra sus labios. Dígale. Cuando el pródigo llegó a la casa, nadie intercedió por él. El pródigo abrió sus labios. El pródigo fue el que pidió. El pródigo fue el que dijo: abra sus labios. Háblele a su padre en esta mañana. Dígale: Padre, he pecado ante el cielo y contra ti. Pero yo sé que tú eres un Padre de misericordia. Perdóname. Cambia mis vestiduras. Prepárame. Quiero estar listo, quiero estar preparado, Señor, para cuando tú vuelvas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Esta es la mañana, ese es el mensaje. Confiese cada uno de sus pecados, arrepiéntase cada uno de sus pecados. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Y si ya lo hizo, le voy a pedir que de atrás para adelante empiecen a pasar para recoger los elementos. Espero hayas sido bendecido con nuestro mensaje y vuelvas a escucharnos pronto. Dios te bendiga.